palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6, y vamos a iniciar del versículo número 3. El mensaje el día de hoy estará proyectado también para aquellas personas que nos visitan a través de los medios sociales. El mensaje el día de hoy se llama muerto, sepultado y resucitado. Debe estar ahí también. Si tienen alguna falla, por favor me lo hacen saber, hermano Enrique, pero creo yo que estamos ya resueltos en ese problemita que habíamos tenido anteriormente. Para aquellos que nos visitan, habíamos tenido una actualización en el sistema, pero gracias a Dios estamos ya bien actualizados con todo lo que tiene que ver con el sistema. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Cuando lo tengamos listo, mis hermanos, podemos decir amén juntos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5 dice la palabra de Dios así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Padre eterno, mi Dios, te ruego que seas tú, mi Dios, el que hable directamente a tu pueblo, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Nuestros distinguidos invitados que están aquí entre nosotros, gracias, Padre eterno. Que sea tu voz, Señor, la que resuene en nuestro corazón. Mi Dios, si hay algo que tenemos que traer a cuentas delante de ti, que lo hagamos, Señor, precisamente en preparación de nuestro corazón para la Santa Cena el día de hoy a las 5 de la tarde. Te pido, Dios, que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Hay muchas cosas que se nos enseña a través de la vida, hay muchas cosas que aprendemos a través de nuestro caminar. Y conocerlas, aprenderlas, debemos de actuar hacia la dirección de lo que nos han enseñado. Por así decirlo, si alguien nos ha dicho, yo he tomado siempre un camino para llegar a la iglesia, pero ¿saben qué? Hay un camino más directo, ¿por qué no lo tomas? La realidad es que lo único que tenemos que hacer es considerarlo como una buena opción y tomar ese nuevo camino en dirección a la iglesia, por así decirlo. El tener el conocimiento en sí no demanda que lo ponga en práctica, pero sí debería de cambiar mi perspectiva. Cuando obtengo el conocimiento de algún tema en particular, lo que debo de hacer, ponerlo en práctica, por lo menos considerarlo así, la posibilidad de esa dirección, de una dirección nueva, una dirección aprendida. No quiere decir que tengo que llevarlo a cabo inmediatamente, pero por lo menos considerarlo y llegar al punto de decir, no sabía que esto era una opción. Cuando se nos da una opción, tenemos la oportunidad de tomarla. ¿Sabe? Hablando de opciones y la posibilidad de tomar una nueva opción. Recientemente fuimos mi esposa y su servidor a un restaurante que se llama, voy a decir el nombre, ¿ok? Así que se va a escuchar como comercial. Se llama Olive Garden, ¿ok? Una de las cosas que me gustan en el Olive Garden es la misma que le gusta a 10 millones de hispanos aquí en los Estados Unidos. Cuando voy al Olive Garden, adivina qué pido, por favor ayúdeme. Es que breadsticks también, eso sí, eso definitivamente. Pero junto con ello pido ensalada, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero ensalada, ok, se lo voy a dejar. Lo que regularmente pedimos es el famoso fettuccine Alfredo. ¿Amén? ¿Alguno le gusta? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Es algo como que nos identifica. Llegamos ahí al Olive Garden y todo el mundo son hispanos que pedimos fettuccine Alfredo. Y sabe una cosa que acabo de enterarme es que puede pedir una orden a un lado de salsa fettuccine. ¿Usted sabía eso? Ok, y ahora sí lo puede comer con el pan. Yo no sabía que usted puede pedir toda la salsa de fettuccine mientras esté ahí. Yo pensaba que nada más era un platito y lo andábamos guardando y que nos peleábamos para ver quién le tocaba el último. Pero ahora ya sé que uno puede pedir y pedir mientras está ahí sentado en la orden. Ya se los dije, ya lo pueden hacer ustedes, ya están recomendados. Eso es algo nuevo que les acabo de decir, quizás algunos de ustedes. Ahora pueden tomar esa dirección para llevarlo a cabo cuando ustedes van, ya que ya tienen el conocimiento para hacerlo. ¿Sabe? De la misma manera el apóstol Pablo inicia a sus lectores con las siguientes palabras. Escuche cómo dice él: ¿o no sabéis? Es interesante que él utilice estas palabras. Él dice, ¿o no sabéis? En otras palabras, ¿que no sabías esto antes? Es interesante cómo el apóstol Pablo reconoce estas palabras y las pone delante de nosotros y nos dice, ¿o no sabéis? ¿Sabe?
El conocimiento y su aplicación no siempre son sinónimos uno del otro, pero son muy importantes y están interconectadas una con la otra. En los primeros 2 versículos de nuestro texto el día de hoy, encontramos que todos nosotros que hemos sido salvos de nuestros pecados, no hemos sido salvos de nuestros pecados, adivinen qué, para continuar en ellos. Déjenme decirlo de otra manera. No fuimos o no hemos sido salvos de nuestros pecados para continuar en ellos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Un principio tan sencillo. Pero es necesario que el apóstol Pablo inicie de la siguiente manera. ¿O no sabéis? ¿Sabe? El diseño para el cristiano, para aquellas personas que han recibido a Cristo como su Salvador, es ser librados del pecado. Incluso en la misma oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice, y usted puede ir conmigo en su mente, dice, y no nos metas en tentación. ¿Qué dice más? Más, líbranos del mal. Líbranos del mal. Librados. ¿Pero librados de qué? Librados del pecado. Hemos sido liberados de su castigo. Hemos sido liberados de su poder. Hemos sido liberados de sus consecuencias. Y finalmente hemos sido liberados de su misma presencia. Y ¿sabe qué, hermano mío? No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de volver atrás. ¿Qué contradicción sería el haber recibido a Cristo, el ser liberado del pecado únicamente para volver a Él? En nuestro texto el día de hoy, Pablo inicia su argumento de la siguiente manera: ¿o no sabéis? La cual puede ser literalmente interpretada de la siguiente manera: ¿cómo puedes ignorar esto? ¿Cómo puedes ignorar algo que va contrario a tu nueva naturaleza en Cristo? Esta es la misma pregunta que recorre el apóstol Pablo a través de todos estos versículos. ¿Cómo puedes ignorar? Esa misma pregunta nos tenemos que hacer el día de hoy. ¿Cómo es posible que pueda ignorar estas verdades? La pregunta que las personas o todo ser humano se hace en alguna ocasión de su vida es: ¿quién soy? ¿Quién realmente soy? Cuando esta pregunta es respondida de la manera correcta, regularmente informa lo que realmente hay en nuestro corazón. La pregunta es: ¿quién soy? Bueno, si yo me hiciera la pregunta, podría responder de la siguiente manera. Cuando me encuentro platicando con mi papá, yo soy su hijo y me comporto como su hijo. ¿Están conmigo? Cuando estoy con mi esposa, ella me llama bueno, no le voy a decir cómo me dice, pero ella, supongamos que me dice cariño, amor, ¿verdad? Me comporto como su esposo. Tengo la bendición de tener a mi lado a 3 personas, las cuales me llaman papá. Y cuando estoy con ellos, me comporto como su papá. Yo tengo también conmigo la bendición de ser el pastor de algunos de ustedes o de muchos de ustedes. Y por lo mismo, cuando me llaman pastor, lo cual es una gran bendición, me comporto como tal para con ustedes. Tengo las diferentes posiciones, pero no solo yo, sino cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a desempeñar una obra, un trabajo, una labor. El apóstol Pablo quiere ayudarnos a entender que cuando nos hacemos esa misma pregunta a nosotros: ¿quién realmente soy? Respondamos de acuerdo con lo que realmente somos. Tomamos nuestra identidad de diferentes fuentes, de diferentes posiciones en nuestro trabajo, en nuestro ámbito en el cual nos movemos día a día. Pero como cristianos no debemos ignorar nuestra mayor identidad en Cristo. Entonces, cuando sabemos realmente quiénes somos, debemos de comportarnos de acuerdo con lo que somos, apoyándonos de los recursos que el Señor nos ha dado la disponibilidad para cada uno de nosotros.
A través de esta lectura y la predicación de la palabra de Dios, hermanos, conocemos bastantes ilustraciones bíblicas, historias de la palabra de Dios, aplicaciones, parábolas, y las cuales son de gran ayuda para comprender verdaderas verdades bíblicas para nuestro caminar cristiano. Seguido, hermanos, nos referimos a las parábolas, por decirlo así, como una abertura, como una ventana, por así decirlo, que nos ayuda a ver en una historia terrenal una verdad celestial. No que nuestro texto el día de hoy sea una parábola, hermanos, pero Pablo nos da una ilustración. Esta ilustración es tanto literal como figurativa, ya que vemos en la práctica de la iglesia el aspecto literal que obtenemos de ella. Este es un visual, una continua ilustración de un principio espiritual para cada uno que se hace llamar cristiano. Usted se estará preguntando, ¿a cuál es la ilustración, pastor? La ilustración literal y figurativa, la cual utiliza el apóstol Pablo el día de hoy, es el bautismo. El bautismo. Vemos primeramente que los que han confiado plenamente en Cristo hemos sido bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo es el punto número 1. Hemos sido bautizados en Cristo, y lo vemos en el versículo 3. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabe? Antes de ir más allá en este estudio, veamos lo que el apóstol Pablo no está diciendo. Primeramente tenemos que comprender lo que el apóstol Pablo no está diciendo. El apóstol Pablo no está enseñando que las personas son salvas al ser bautizadas en agua. ¿Estamos claros en esto? Las personas no son salvas al ser bautizadas en agua. ¿Amén? Gracias por la persona que me dijo amén. Pablo trabaja fuertemente para establecer esta verdad. En Romanos 4 incluso él utiliza el simbolismo del cual se habla acerca de la circuncisión. Todos sabemos que la circuncisión es el cual es un simbolismo que se le ha dado a los judíos, a los hebreos, un símbolo de su participación en el pacto de Abraham y Dios. ¿Estamos de acuerdo y conocemos de qué me refiero? Ok. Entonces es un símbolo de su participación en el pacto de Dios con Abraham, la circuncisión, el cual no tiene absolutamente nada de poder de salvación. ¿Estamos de acuerdo? En Romanos 4:3 incluso Pablo lo pone de esta manera, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También en Gálatas capítulo 3, si no lo tiene ahí a la mano, véanlo en la pantalla. Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, Abraham no fue salvo por la circuncisión, al igual que ninguno de nosotros es salvo por el bautismo. ¿Estamos de acuerdo en ello? Basado en esto, de igual manera el bautismo por agua, un importante símbolo de la participación cristiana que muestra nuestro nuevo pacto con Dios, con Cristo, el cual no tiene el poder de salvar a nadie. Pastor, yo fui bautizado y me dijeron que por ello había sido salvo. Es necesario que haga una decisión por Cristo, una decisión real y consciente de recibir a Cristo como su Salvador antes de pasar por las aguas del bautismo. Al igual también la circuncisión es una poderosa ilustración para los hebreos. El bautismo es una ilustración igualmente poderosa de esta verdad espiritual, algo interno para el cristiano. Así que el apóstol Pablo nos ayuda a entender que el bautismo por agua entonces no salva a nadie. El bautismo es una importante ilustración de una verdad figurativa. Entonces, ¿qué significa bautismo? ¿Qué significa bautismo? Es una transliteración de la palabra griega baptizo. Algunos de ustedes lo han escuchado, incluso lo comento en la clase de membresía acerca de la palabra baptizo. Y primeramente significa inmersión. Primeramente la palabra significa inmersión. La palabra literal significa inmersión, sumergir, abrumar completamente. Por eso era necesario completamente zambullir a la persona que está siendo bautizada, completamente.
es un bautismo, es una inmersión. Los griegos, hermanos, utilizaban esta palabra en la herrería. Cuando forjaban el acero, en hacer sus herramientas, en hacer sus espadas, hacer su armamento, lo que tenían que hacer era, después de trabajar y forjar el acero, meterlo, zambuirlo en agua, bautizarlo en agua. De la misma manera, los romanos, cuando regresaban de las batallas, después de haber regresado victoriosos, ellos también, al regresar, zambutían su espada en sangre. Una manera de reconocer que ellos habían ganado la batalla, era un bautizo del soldado romano. También hay un significado figurativo que encontramos en esta palabra, el cual Pablo se encuentra hablando en el capítulo 6, y esta es la palabra que nos corresponde en la letra B, nuestra identificación. Nuestra identificación, la letra B, nuestra identificación. Significa identificarse, es decir, poner a una persona completamente en la misma esfera, ponerlo completamente en el mismo reino, ponerlo completamente en la misma dimensión, por así decirlo. Antes, por ejemplo, fui identificado con esto, pero ahora soy identificado con esto. Es una identificación. Antes me identificaba de una manera, ahora me identifico como cristiano. Amén. Cada uno de nosotros tenemos esta oportunidad de ser identificados con el Señor. Un estudio del griego, hermanos, nos dice lo siguiente. Hablando de la palabra identificación, es la introducción o la colocación de una persona o cosa en un nuevo medio ambiente, en una nueva unión con algo o con alguien, al punto de alterar su previa condición o relación. En otras palabras, hemos sido puestos en un nuevo medio ambiente en Cristo. Sabemos que tenemos esta nueva identidad y hemos sido puestos en una nueva unión con Cristo. Todos conocemos acerca de la gran comisión, que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y si pueden, vayan ahí, hermanos, conmigo. Si no, vean en su pantalla, porque dice la palabra de Dios, que dice: por tanto, id. Ya lo conocemos de memoria. Por tanto, id, dice la palabra de Dios, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, bautizándolos. Escuchen bien, es decir, identificándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Identificándolos. ¿Y cómo es que esta identidad trabaja? Trabaja en el momento, hermanos, que hemos pasado de muerte a vida eterna. En el momento de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, pasamos, aunque usted no lo crea, de muerte a vida eterna. Hemos sido identificados ahora en una nueva vida. Y después se muestra esa nueva identidad con una acción física, la cual acaba de pasar en el bautismo. Eso es exactamente lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, es decir, identificándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo, es decir, una identificación. Un Señor, una fe, una sola identificación. ¿Sabe que si usted va a cualquier otra parte en el mundo, hermanos, aquí mismo en Las Vegas, y tiene un encuentro con otro hermano, otro cristiano, usted se puede identificar rápidamente? Y a veces uno se queda pensando, ¿cómo es posible que nos identificamos también? El Espíritu Santo nos da entendimiento de que somos hijos de Dios. Nos identificamos a través de este proceso. Dice la palabra de Dios una vez más en nuestro texto el día de hoy, en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, es decir, tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, reconocemos a la persona por su identidad. Podemos reconocer a las personas por su grupo étnico, ¿ok? Podemos reconocer personas por su nacionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Es fácil reconocer personas quizás por su nacionalidad, por su manera de vestir, por su manera de hablar incluso. Ustedes quizás me identifican como el pastor Ezequiel, que viene del norte de México, ¿verdad? Habla como norteño. Algunos de ustedes dicen, sí, cierto.
Pueden identificar a mis hermanos de, no sé, de Colombia, de Venezuela, por su acento, amén. No hacemos distinción, pero podemos reconocerlo. Podemos reconocer a nuestros amados hermanos cubanos, también puertorriqueños. Cada uno de nosotros podemos identificarnos, y tenemos una identidad. Nos identificamos con las personas que han muerto para sí mismo. Una nueva criatura en Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Hemos sido bautizados, identificados con Él. En otras palabras, el bautismo es una manifestación externa de una realidad espiritual interna. Entonces, ¿quiénes pueden ser bautizados? Aquellas personas que tienen la realidad espiritual interna, es decir, que han sido salvas. Aquellas personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Y después lo externo preside lo interno y nunca lo contrario. Así que el bautismo en agua es para identificar nuestra nueva identidad en Cristo. Muchos me han preguntado: pastor, ¿es para quitar el pecado? No. Imagínense todo lo que estuviera flotando ahí en el agua. No es cierto, mi hermano, no pasa así. Les he dicho, tenemos que limpiar el pecado cada vez que alguien se bautiza. No es así. El pecado, gloria a Dios, ha sido limpio por la sangre de Cristo. Y eso es todo lo necesario. Así que el bautismo por agua, hermanos, es parte de identificar nuestra nueva identidad en Él. Recordemos que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. ¿Sabe? Una persona que está muerta necesita a otra persona que la entierre. No se puede enterrar por sí misma. Por eso una persona con autoridad en la iglesia puede bautizar a la persona. Y también, ¿sabe qué? Requiere ayuda para poder resucitar. Y esa ayuda viene del Señor. Este es el primer paso de obediencia después de la salvación. Hemos sido salvos entonces del castigo del pecado, de su poder, de sus consecuencias. Y hemos sido salvos entonces para servir. Cada persona que ha sido salva debe de ser bautizado en obediencia a Cristo. Ahora, puede salir la pregunta, y qué bueno que la haga esta pregunta: ¿puede una persona ser salva sin ser bautizada? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Las personas pueden ser salvas y no ser bautizadas. Ok, ¿estamos bien en eso? Pero Romanos 10:10 nos recuerda esto: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que no es necesario el bautismo para ser salvo. Pero la persona, hermanos, no puede ser un cristiano, por así decirlo, no puede ser completamente obediente a Dios si no es bautizada, porque es el primer paso de obediencia. Para poder tomar el segundo paso de obediencia se necesita el ¿cuál? El primero. Y al no tomar el primero, ¿cómo puedo confiar que va a ser obediente en el segundo, en el tercero, en el cuarto, etcétera, etcétera? ¿Me doy a entender? ¿Es salva la persona? Por supuesto que lo es. Pero una vez que la persona ha confiado en Cristo, no debería avergonzarse de Él. Ay, pero pastor, es que me da mucha vergüenza. Usted sabe que no sé qué. Está bien, yo lo entiendo. Da pena en ocasiones, pero ¿sabe qué? Si me pongo a pensar exactamente lo que Cristo hizo por mí, entonces me pongo a pensar que es lo que yo no haría para ser obediente a Él. Tito 2:14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Sabe? Yo sé que ustedes, hermanos, en su trabajo hacen un trabajo excepcional. No me queda ninguna duda, mis hermanos. He visto a algunos de ustedes trabajar fuertemente y sé que hacen un trabajo excelente. Sé que algunos hermanos trabajan en la construcción, otros poniendo pisos, otros haciendo trabajos extraordinarios. Y cada uno de esos trabajos, hermanos, nosotros le ponemos lo que decimos el corazón, ¿verdad? Le echamos ganas para hacer las cosas bien, para que cuando se vea el trabajo terminado, todos digan: wow, qué bonito trabajo. ¿Es cierto o no lo es? Ponemos todo nuestro empeño en lograr hacer algo, hermanos, para poder llevarlo a cabo. El Señor, dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, nos ha salvado entonces para que nosotros seamos celosos de buenas obras.
Eso es parte de ser cristiano, hermanos. Tener celo por las cosas de Dios. Hacer aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Hacerlo, pero hacerlo bien. No de una manera mediocre. Porque ninguno de nosotros estaríamos empleados en el mundo secular, hermanos, si trabajáramos de esa manera. Amén. ¿Sabe? Así suele ocurrir. En Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hemos hablado ya mucho, hermanos, acerca de esta identidad figurativa. Pero pastor, ¿qué es lo que esto verdaderamente realiza? ¿Qué es lo que verdaderamente realiza el bautismo? Dios nos salvó entonces para no pecar ya más. Y ahora nuestra identidad está completamente sumergida en Él. ¿Con qué fin? Para que vivas, hermano, para que vivas reflejando a Cristo. ¿Sabe? El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 9 versículo 4 nos dice lo siguiente. Dice en Juan capítulo 9 versículo 4, búsquenlo en su Biblia si no lo tiene. Dice el Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo más le queda, hermano? ¿Cuánto tiempo más nos queda aquí en este planeta, hermano? No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero el tiempo que nos queda, inviértalo en las buenas obras del Señor. Inviértalo en hacer aquello que el mismo Señor Jesucristo sabía que su tiempo llegaría, donde Él tendría que entregar el Espíritu. Nosotros de igual manera, hermanos, tenemos que trabajar mientras estemos aquí, sirviendo al Señor. Mi identidad entonces está sumergida en Cristo. Y por eso podemos preguntarnos: Señor, ¿qué es lo que deseas que yo haga? Dime, Señor, ¿qué deseas que yo haga? El punto número 2: bautizados en su muerte. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo está diciendo que nos identificamos con la muerte de Cristo. Y permítame recordarle algo, mis hermanos. Cada vez que la palabra de Dios habla acerca de la muerte, está hablando de algo específico. Está hablando de lo que dice la letra A: separación. Cuando leemos entonces la palabra muerte en la Biblia, nos encontramos con la palabra separación, la letra A, separación. Porque somos sepultados, dice la palabra de Dios, juntamente con Él para muerte, es decir, para separación por el bautismo. Si he muerto con Cristo, entonces, hermanos, ¿de qué he sido separado? He sido separado del reino del pecado, he sido separado de la muerte. Esto no quiere decir, hermanos, que no voy a pecar ya más, sino que he sido separado de ser un siervo del pecado. ¿Sabe? Hay personas que me dicen: yo puedo dejar de tomar cuando sea. Si no eres cristiano, déjame decirte que no es así. ¿Sabe? Yo puedo dejar esta situación o esto o lo otro. ¿Sabes qué? Si no eres hijo de Dios, no vas a poder. Pero pastor, yo he visto que sí se puede. Sí, por supuesto. Siempre contando los días. Oh, tengo tantos días sin hacer esto, tengo tantos días sin hacer esto otro. ¿Por qué los cuentas entonces? Porque sabes bien que vas a volver a caer. Sin Cristo, hermanos, no tenemos la posibilidad de decir no a aquello que nos está abrumando. He sido separado ahora en Cristo, he sido separado del pecado, he sido separado de la muerte. Ya no tengo que obedecer a aquel que fue mi viejo maestro. Ya no tengo que obedecer a aquel que fue mi viejo amo. Ya no tengo que obedecer a aquel que fue mi viejo Señor, ya que Él no tiene poder sobre mí. ¿Puedo escuchar un amén? Ya no tenemos que obedecer a este viejo amo al cual servíamos. Ya no necesito que obedecerle, y es por eso que no tengo más que buscar hacer buenas obras para lograr el favor de Dios. ¿Sabe? Vea conmigo ahora el versículo 4 y 5. Una vez más 4 y continuemos leyendo el versículo 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si hemos sido, dice la palabra de Dios, plantados juntamente con Cristo, así también entonces lo seremos en su resurrección. Si he sido plantado, es decir, unido a Cristo en su muerte, entonces lo mismo debe de ser también verdad en su vida. Si he muerto a mis propios deseos,
Si he muerto y he sido sepultado juntamente con Cristo, entonces ahora también soy en su resurrección. El punto número 3, en su resurrección, su resurrección. Ya hemos visto que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, pero ahora también lo somos en su resurrección. ¿Sabe? Cuando se despierta uno por la mañana, se levanta, ¿verdad? Eso es lo que regularmente hace, ¿verdad? Se despierta, se levanta, no se queda en la cama. Bueno, algunos sí. Se levanta uno, se va al baño y se da cuenta de que necesita una manita de gato, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta o todos se levantan bien peinaditos, bien bonitos, así como están ahorita? ¿O solo su servidor se levanta con los 3 pelitos que me quedan y parados? Y ahora digo, no, me tengo que peinar. Necesito una manita de gato. Y por lo visto algunos de ustedes necesitan una garrita de león. Digo, perdón, pero así es. Así suele suceder. A veces, hermanos, necesitamos una manita de gato, una remodelación, por así decirlo. El apóstol Pablo nos está diciendo esto. Tú no necesitas una manita de gato. Tú no necesitas un pequeño cambio. Necesitas un completo y nuevo, una renovación extrema. El apóstol Pablo nos está diciendo, va más allá de una manita de gato o una garrita de león. ¿Sabes qué? Necesitas una remodelación completa. Su resurrección lo logra. Y por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es el nuevo nacimiento del cristiano en Jesucristo. Así que ahora, mis hermanos, somos literalmente y no tan solamente figurativamente parte de la resurrección de Cristo. Mis hermanos, si esto no lo llena de gozo, yo no sé qué le va a llenar de gozo. Somos una nueva criatura en Cristo. El Señor ha sido resucitado. Amén. Gloria a Dios. Y por ende, hermanos, nosotros también somos resucitados. Esta es una unión vital con su sepultura y resurrección. Los dos, tanto figurativa como literalmente. Esta es una unión vital que tenemos que reconocer. ¿Qué quiere decir con todo esto para mí, pastor? ¿Qué significa esto para mí? Bueno, que si comprendemos la realidad de la victoria de Cristo en la cruz y lo que ha logrado a través de su resurrección, y yo estoy en Él, entonces lo que le pasó a Él es mi realidad. He sido resucitado en una nueva criatura. Ya no tengo que preguntarme cada vez que soy confrontado con el pecado, ¿lo iré a hacer? Cada vez que el pecado se enfrenta conmigo, ya no tengo que dudar. A lo mejor lo voy a hacer. Si no me pongo fuerte, lo voy a hacer. Ya no tiene que hacerlo, hermano. Ahora puede confrontarlo al pecado diciéndole, ¿por qué yo, un hijo de Dios? Yo, una persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado con Cristo, ¿tengo que pasar por esto? Absolutamente no. Hermanos, ahora tenemos el poder de decirle al pecado, tenemos el poder de decirle a aquella entidad que siempre viene a buscar y tratar de hacernos tropezar. No, ya no más. La implicación de conocer verdaderamente quién soy yo en Cristo nos da una completa, escuchen bien, una completa libertad. Ya que hemos muerto al pecado, y si aún usted tiene la capacidad de pecar, que la tenemos, hermanos, pero no así su nuevo hombre. Usted, en el momento de haber recibido a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en usted. Amén, ¿estamos de acuerdo en ello? El Espíritu Santo no tiene la capacidad de pecar, el cual mora en usted, el cual usted, si se apega a Él, no tendrá que batallar más con el pecado. Pero ¿por qué batallo con el pecado, pastor? Ahí le va. Está alimentando más la carne. Y por lo mismo va a seguir batallando con el pecado. No lo intente, haga. Entregue su vida completamente al Espíritu Santo. Dígale, Señor, toma esta área de mi vida completamente, te la entrego a ti. Ya no quiero batallar con ella. ¿Podemos hacerlo, hermanos? ¿O todavía queremos seguir batallando con el pecado? ¿Sabe? Pero pastor, es que me la paso también así. Y lo acariciamos
y lo vemos y lo sacamos de nuestro teléfono. Cuidado. ¿Sabe? La implicación de conocer verdaderamente a Cristo lo debe llevar a una libertad completa. Esto no es, hermano, esto no es lo que tú eres. Ahora es una nueva criatura. Pablo de igual manera, ¿sabe qué? También luchó de igual manera. Y aquí mismo en Romanos nos dice lo siguiente, en Romanos capítulo 7. Vaya conmigo, si no está proyectado en el versículo 17 al 20. Romanos 7, 17 al 20. Dice el apóstol Pablo, y escuche, este es el gran apóstol Pablo. Él también, hermanos, batalló con la carne. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un reconocimiento de parte de Pablo de que esta es una realidad. Y es una realidad para cada uno de nosotros, hermanos. Pero el bien, el Espíritu Santo mora en nosotros. Inclínense en la dirección de aquella nueva criatura que el Señor ha formado en usted. Inclínese en Él. Apóyese en Él. Apóyese en la palabra. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y sabe qué, hermano? Por usted también. Alguien lo puso de la siguiente manera: ¿qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho por nuestra salvación? Bueno, Él nos ha unido a Cristo para que seamos los beneficiarios de todo lo que Cristo ha hecho. Es de gran importancia entonces, y quizás la más crítica doctrina de la salvación, que comprendamos lo que el apóstol Pablo dice en esta ocasión. Él repite en Cristo. Escuchen bien, la palabra de Dios repite estas mismas palabras: en Cristo y sus derivados, como en Cristo Jesús, con Cristo, etcétera, etcétera. 164 veces en el Nuevo Testamento. 164 veces el Señor nos recuerda: en Cristo, con Cristo, en Jesucristo. No podemos enfatizar una y otra vez. ¿No cree que el Espíritu Santo nos está diciendo una y otra vez: o no sabéis? ¿O no sabéis? ¿Cómo puedes ignorarlo? Hay algo realmente fascinante en esta verdad. Recuerde la ilustración cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, y todos conocemos la historia, pero quiero que vaya conmigo al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan, el capítulo 11. Dice la palabra de Dios así, en el capítulo 11 dice, estaba en el versículo 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Continúa la historia. El Señor le dicen que Lázaro, su amigo, está enfermo. El Señor dice en el versículo 4: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces lo que ocurre aquí, el Señor le dice a sus discípulos: vamos a quedarnos un rato más aquí. Y ya le dice más adelante: Lázaro duerme. Entonces los discípulos llegan a la conclusión: bueno, si duermes, que se va a mejorar, porque con descanso uno se puede mejorar, correcto. El Señor entonces en el versículo 14 dice: Lázaro ha muerto. ¿Sabe? Aquí no dice Lázaro ha muerto y resucitado. No, Lázaro ha muerto. Luego, sabiendo las hermanas que el Señor Jesús se encontraba cerca de la aldea, ellas fueron y lo recibieron. Le dijeron: Señor, en el versículo 21, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es como solemos decirle al Señor: Señor, ¿no te has enterado de mis problemas? ¿Sabe que el Señor ya lo conocía y sabía bien las razones y los motivos del por qué se estaba deteniendo unos días más? Pero ellas vinieron a acusarlo, como regularmente solimos hacerle también cuando nosotros nos encontramos en situaciones: Señor, ¿dónde estabas?
El versículo 43 ya nos habla acerca de en el momento cuando el Señor le pide que remuevan la piedra donde se encontraba Lázaro. Una de las hermanas dijo: pero Señor, ya han pasado 4 días y ya el cuerpo hiede. El Señor le dice: ¿no has creído en mí? ¿No sabes que el que cree en mí no verá la muerte? Y habiendo dicho esto, en el versículo 43 dice la palabra de Dios: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejadle ir. Desátalo, quítale las vendas, quítale el sudario. Desátalo, quítaselo, arrójalo de él, fuera, arrójalo. Ya no lo necesita más. Desatadlo, dice el Señor. Imagínense, Lázaro ahora resucitado. Le dice a los que lo desataron: discúlpame, pero me gustaría quedarme con aquello que me tenía atado. Me gustaría quedarme con esas vendas. Me gustaría quedarme con ese sudario. ¿Cómo crees que se hubiera escuchado? ¿Por qué él quería guardar las vendas y el sudario que habían sido marcadas con la contaminación de la corrupción de un cuerpo en descomposición, cuando tenía ahora un cuerpo regenerado que es consistente con su nueva vida en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué iba a querer volver a ello? Tanto usted como yo hemos sido llamados a vivir no solo como Lázaro, que resucitó y murió de nuevo, sino como un nuevo hombre que ha sido marcado por Cristo, el cual murió tan solo una vez para no morir ya más. Hermanos, hemos sido resucitados en Cristo. Tanto usted como yo hemos sido llamados a vivir no solo como Lázaro, sino como una nueva criatura en Cristo. Y en Hechos capítulo 17 versículo 28, Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Cristo, mis hermanos, vivimos. En Cristo nos movemos. En Cristo tenemos todo nuestro ser. En Cristo, hermanos, con Él nos identificamos y completamente en Él. Cristo murió una muerte de pecador para que tanto usted como yo no tuviéramos que hacerlo. ¿Sabe lo que pasa a través de su muerte? Usted ha sido ahora, hermano, puesto en Cristo, y ahora por ello usted vive una nueva vida y se mueve y tiene todo su ser. Vívalo como tal, como una nueva criatura, un hijo de Dios. Para terminar, hermanos, quiero que veamos toda la porción que nos corresponde el día de hoy en el capítulo 6, pero veámoslo desde el versículo 1 y ahora póngalo, aplica lo que acaba de aprender, hermanos. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios y tendrá más sentido, porque ahora se le ha dado el conocimiento, ahora está en usted llevarlo a cabo. En el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, seremos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros
Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, que dice, Señor nuestro. Amén. Hermanos, tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Tenemos la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. Ya no tenemos esa opción de no decir, no puedo con el pecado, pastor. Yo batallo aún con él. No lo intente más. Haga. Déjese de excusas que únicamente se engaña a usted mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tenemos ahora nosotros el poder, hermanos, para poder combatir aquel Señor al cual servimos en un tiempo atrás, pero ya no más. El Señor está con nosotros, porque ahora en Cristo usted ha sido hecho una nueva criatura. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder venir delante de ti, Señor, y poder escuchar, Padre eterno, aquello que somos en Cristo, Padre. Esta porción de la palabra, Señor, es algo que podemos meditar en ella durante la semana. Podemos considerar que quizás es algo básico, Padre eterno, pero como podemos darnos cuenta nosotros mismos, Señor, existe, Señor, dudas en este lugar, incluso acerca de la necesidad de la salvación. Oh Padre eterno, te ruego, Dios, que por favor nos dé sabiduría para poder aplicar estas verdades eternas. Gracias, Señor, por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga. Gracias.